Bajo 3000 metros de oscuridad absoluta, una base soviética olvidada aguarda, silenciosa, pero no vacía. Algo se mueve en sus pasillos inundados, algo que nunca debió despertar. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Y ahora, nos está esperando. Los motores del US San Valkyrie rugieron en la profundidad, removiendo el agua oscura con su avance. A 3200 metros bajo el mar de Barents, la luz solar era solo un recuerdo. Allí, en las profundidades, el frío era una presencia evidente, un manto de sombra líquida que devoraba todo rastro de calor. La presión era un monstruo silencioso que oprimía nuestros trajes, recordándonos que un solo fallo en nuestro equipo significaría perder la vida instantáneamente. Aquí abajo, la vida tal como la conocemos no debería existir, pero algo lo hacía. El submarino nos dejó en la entrada de la base soviética, una mole de metal corroído por la presión y el tiempo. El acero estaba ennegrecido, cubierto de algas y herrumbre, parecía el esqueleto de un titán hundido. Las compuertas ciclópeas se alzaban ante nosotros como la boca de una bestia dormida. Estábamos ante los restos de un proyecto olvidado, un secreto que el océano se había tragado décadas atrás. El teniente Herou, nuestro líder, revisó los indicadores de presión en su traje de buceo. Sus movimientos eran precisos, eficientes. Había visto muchas cosas antes, en misiones en las que otros habrían enloquecido, pero esta vez incluso él parecía inquieto. La radio crepitó con estática. «Estamos a 10 metros de la entrada de la base soviética», informó el sargento Keller, su voz sonaba metálica a través del comunicador. Blake, nuestro especialista en demoliciones, se adelantó con cautela. El resplandor azul del soplete de plasma iluminó el metal oxidado, revelando antiguos emblemas soviéticos apenas visibles bajo la costra de algas y sedimentos. El calor cortó la compuerta como si fuera papel, y el océano pareció gemir cuando el pasillo oscuro se abrió ante nosotros. El interior de la base estaba sin vida, o eso creíamos a estas profundidades. Nos movimos en un entorno de gravedad cero, con los focos de nuestros cascos perforando la negrura. Había cables que colgaban del techo como lianas submarinas, goteaban agua salada. Las paredes resquebrajadas revelaban el desgaste de años sumergidas en el abismo. No había señales de vida, no había ruidos. Pero había algo peor, la sensación de que no estábamos solos. Aquí ocurrió algo malo, dijo Lambert, el médico del equipo. Se acercó a un escritorio cubierto de papeles empapados, pasándolos entre sus dedos enguantados. La tinta se había corrido, pero aún podían leerse fragmentos en ruso. A medida que hojeaba los informes, sus ojos se estrecharon. Estos documentos hablan de experimentos genéticos. Su voz tembló. La radio crepitó de nuevo, esta vez con un leve pitido. O'Neill, nuestro técnico, revisó su escáner. Detectó una señal de movimiento a 100 metros, dijo, su tono era tenso. Un silencio denso cayó sobre el equipo. Solo el leve zumbido de nuestros respiradores y el lejano crujir del metal respondiendo a la presión del océano llenaban el vacío. ¿Puede ser un pez?, preguntó el sargento, intentando sonar lógico. Él negó con la cabeza. Es grande. Nos movimos en formación, siguiendo el pasillo central. La estructura temblaba a cada paso. Entonces, al girar una esquina, nuestros focos iluminaron una pared marcada por garras. 4 surcos profundos en el metal, como si algo hubiera intentado abrirse paso. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no lo hizo un ser humano, dijo el teniente. Nos adentramos en el laboratorio central. Había estanterías volcadas, instrumental que flotaba en el agua como escombros olvidados. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Algunos ordenadores parpadeaban intermitentemente, como si algo hubiera intentado forzar su encendido. Y entonces, encontramos la sala de contención. Un tanque de vidrio destrozado. El cristal flotaba en miles de fragmentos, suspendidos en el agua como esquirlas de un espejo roto. Dentro, el sistema de sujeción estaba desgarrado, como si algo hubiera escapado desde dentro. Un rastro de mucosidad negra se arrastraba desde el tanque,
serpenteando por el suelo hasta perderse en la oscuridad del pasillo. Nos miramos, conteniendo la respiración. Y de repente, un ruido. Un golpeteo distante en los conductos de ventilación. Metálico, arrastrado. Sentimos que algo se movía sobre nosotros. Hero levantó el puño. Formación de defensa. Nos agrupamos, con las armas en alto. Los punteros láser temblaban en la oscuridad. La radio crepitó con interferencia. Y entonces, un gruñido bajo, gutural, vibró en nuestras radios. El rugido rompió el silencio como un trueno. Fue un sonido antinatural, profundo, reverberante, como si viniera de lo más hondo del océano mismo. La luz de nuestros cascos tembló cuando desde las sombras saltó la criatura. Lo que vimos era alto, delgado y traslúcido. Su piel parecía una membrana elástica, tensa sobre una estructura ósea demasiado alargada para ser humana. A través de su carne semitransparente, se vislumbraban órganos oscuros latiendo a un ritmo desconcertante. Su cabeza era una amalgama de depredador y pesadilla, sin nariz, con una boca imposible llena de colmillos afilados que se extendía demasiado, como si su mandíbula pudiera desencajarse por completo. Los ojos, dos orbes negros como pozos sin fondo, nos observaron sin parpadear. Las branquias palpitaban en su cuello con un silbido húmedo. Sus garras eran largas, curvadas, de las que goteaba un líquido negro que chisporroteó al tocar el suelo metálico. Lo estaba corroyendo. Blake fue el primero en reaccionar. Gritó y abrió fuego. Las balas impactaron en su torso, atravesando la piel traslúcida, pero no hubo fluidos. La criatura se sacudió con un movimiento espasmódico, como un reflejo molesto. Y entonces se movió. Demasiado rápido. Era un borrón de sombras y dientes, una masa retorcida de extremidades que se deslizaba con una velocidad imposible. No avanzaba con pasos definidos, sino con una serie de espasmos fluidos, como si la gravedad no le afectara del todo. El aire burbujeó en el agua estancada a nuestro alrededor, mientras la criatura se deslizaba por la pared con un movimiento inhumano. Retirada, bramó Hero, pero apenas logramos dar 2 pasos cuando la bestia cayó sobre Keller. El sargento intentó levantar su arma, pero la garra de la criatura se cerró sobre su casco. Un chirrido estridente nos taladró los oídos cuando el metal crujió bajo su fuerza. Keller se convulsionó, su cuerpo flotaba un segundo antes de ser partido en 2 con una facilidad espeluznante. Sus fluidos se dispersaron en una nube espesa y oscura, expandiéndose como un fantasma carmesí. O'Neill gritó y disparó con su rifle automático. El sonido de las balas se silenció en la presión del agua. La criatura apenas reaccionó, su piel translúcida brillaba con cada impacto. No sentía dolor, no estaba hecha para perder la vida. Nos dimos la vuelta y corrimos. Los pasillos se convirtieron en un laberinto de sombras y pánico. La base gimió a nuestro alrededor, cada sonido era amplificado por la inmensidad del océano que nos oprimía desde afuera. A medida que corríamos, los conductos de ventilación crujieron por encima de nosotros. No estaba sola. El especialista fue el siguiente en caer. Una segunda criatura, más delgada pero igual de siniestra, descendió del techo como un depredador marino. Sus extremidades se extendieron con un chasquido y envolvieron a Blake en un abrazo de pesadilla. Su grito se ahogó cuando las mandíbulas de la cosa se abrieron y lo devoraron vivo. Lambert tropezó y cayó sobre una compuerta semidestruida. O'Neill y yo lo levantamos a la fuerza mientras el teniente sellaba la puerta detrás de nosotros. Un estruendo sacudió toda la estructura. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El metal se abolló con la fuerza de un ariete. No tardaría en ceder. Nos encontrábamos atrapados, con las criaturas aguardando al otro lado. Hero encendió su comunicador con el US San Valkyrie. Aquí equipo de exploración, jadeó. Base soviética comprometida. Procedemos con evacuación inmediata. La respuesta tardó un segundo eterno. Copiado, equipo de exploración. ¿Estado de la misión? El teniente nos miró a cada uno, su expresión era sombría bajo el reflejo de su visor.
Hemos despertado algo que nunca debió despertar. El metal vibraba con cada golpe. La compuerta no aguantaría mucho más. La radio del US San Valkyrie empezó a crepitar, ya no teníamos más tiempo para la comunicación. Hero nos miró con la determinación de un hombre que sabía que no todos saldríamos vivos. Tenemos que movernos. Ahora. La base gimió como si su estructura estuviera viva, cada pasillo sonaba con los ecos de algo moviéndose más allá de nuestro campo de visión. No era una sola criatura. Algo más se agitaba en la oscuridad. O'Neill revisó su escáner portátil. Su rostro palideció. Dios, hay más, docenas, y nos están rodeando. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Miré hacia la penumbra del pasillo, esperando ver el resplandor de esos ojos acechantes. La negrura era total. Hay que llegar a la esclusa de escape, dije, forzándome a no entrar en pánico. ¿Y si están esperando allí?, preguntó el médico con la voz tensa. Prefiero perder la vida intentando escapar que quedarme aquí con ellos, replicó el teniente. No discutimos. Nos lanzamos al corredor. Los paneles del techo crujieron sobre nuestras cabezas. Algo se movía dentro del sistema de ventilación. Sentíamos su peso, su presencia, siguiéndonos desde arriba. De repente, un chirrido metálico. Algo cayó detrás de nosotros. No miré atrás. Sabía que estaban allí. Seguimos corriendo. La base entera parecía estremecerse. Los pasillos eran un laberinto de sombras líquidas, cada esquina que tomábamos era un peligro con posibilidades de encontrarnos a las criaturas. No sabíamos cuántas había. Un alarido desgarró la comunicación de nuestros cascos. Lambert, grité. Me giré justo a tiempo para ver cómo unas garras surgían de un conducto y lo arrastraban al interior. Su grito se cortó de golpe. Solo quedó el sonido de huesos rompiéndose. El técnico empujó con fuerza a Hero y a mí hacia adelante. No podemos parar, gritó. Llegamos a la esclusa de escape. La cápsula aún estaba allí. Pero había un problema. El panel de control parpadeaba en rojo. Había un fallo en la presurización. No podríamos lanzarnos al océano sin resolverlo. Dime que puedes arreglarlo, jadeó el teniente. O'Neill temblaba mientras tecleaba en el panel. La criatura golpeó la puerta de la esclusa con fuerza. Un segundo golpe. Luego, otro. El metal comenzaba a ceder. Si te ha gustado este relato, suscríbete para más historias como esta. El técnico apretó los dientes, el sudor le perlaba la frente. Necesito un minuto, dijo. No teníamos un minuto. Las criaturas cada vez eran más. El panel de la compuerta se abolló hacia afuera. Una garra emergió a través de la grieta. La cápsula aún no estaba lista, pero no nos quedaba otra opción. El teniente empujó al técnico dentro. Ahora o nunca, dijo. Nos lanzamos a la cápsula y sellamos la compuerta tras nosotros. Un último vistazo antes de que el metal se cerrara sobre la base reveló la silueta de algo enorme, observándonos desde la oscuridad. O'Neill activó la secuencia de lanzamiento. El motor rugió. La cápsula tembló y se desprendió de la base, alejándonos a toda velocidad. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente no podía ignorar lo que había visto en ese último instante. No era una sola criatura, ni siquiera eran docenas, eran cientos. Mientras ascendíamos hacia la superficie, el teniente tomó la radio y habló con una voz grave, cargada de miedo contenido. Aquí el equipo de exploración, tragó saliva. Aborten cualquier intento de recuperar la base. Un silencio incómodo inundó la radio. Finalmente, una respuesta crujió en el comunicador. Copiado, equipo de exploración. Pero, ¿qué encontraron ahí abajo? Hero me miró. Sus ojos estaban vacíos. Algo que debió quedarse enterrado para siempre. Y luego, desde el abismo, un rugido respondió. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta.
Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.